Gracias por continuar con nosotros. Muy importante el tema que abordaste, Miguel, sobre el tema de la escolaridad. Inicia el año escolar, sigue el problema de la reinscripción. Primero en el sector privado porque estamos pagando inscripción cuando ya estamos inscritos, pero bueno. Sí. Y el tema de los cupos parece que va a ser un dolor de cabeza para el gobierno. Pero se está trabajando, me consta, y la verdad es que vi ahí al ministro Luis Miguel de Camps dando declaraciones en ese sentido. Y sí, lo más importante, porque yo sé Pero que ¿y por qué no se socializa dónde están los cupos disponibles? eso es O sea, lo que fundamentalmente poner, en es un mensajito a la gente, mira, hay que hacer. hay cupos en tal sitio, ya tal escuela está llena, Hay que la hacer. gente le llegue para que no Y haya problema. y que por el territorio donde esté el usuario, si se le puede Que se llamar ponga- usuario, se obligue que se a le que esté diga, cerca. sí, y que se le diga a dónde debe dirigirse para poder resolver el tema, ¿verdad? Claro. Y si tienen que ser referenciados, porque en esa escuela donde quizás el padre quiere inscribir su hijo, no hay cupo, bueno, pues referenciarlo a la más cercana, ¿verdad? El problema fundamental es la tanda extendida. Vamos a saludar a Irineo y al doctor Eri Jacín, que ya está en escena. Como cada jueves, el doctor Eri Jacín nos distingue sobremanera. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Gracias, Ángel. Buenos días a los amigos televidentes. Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias, Irineo. Bienvenido. ¿Qué tal? Todo bien, gracias por la oportunidad nuevamente, señor Ángel, señor Eri, mi compañero Miguel, a toda la plataforma de Voz Media Network y la plataforma digital. Estamos acá con... Doctor, para antes de dar- que entremos al tema que tenemos pendiente en esta escena, que es el caso de las contrataciones públicas, durante la semana la ONU decidió extender la misión de la BINUS en Haití. ¿Usted conoce qué significa esto? ¿Y qué hace la BINUS en Haití? Porque no se ve ningún tipo, ni de aporte, ni de participación. No se ve absolutamente nada. Eso da lo mismo que esté ahí como que se la lleven. Mira, Ángel, yo creo que el tema de esa decisión, nueva vez de Naciones Extender Unidas, por 6 meses más la presencia de la BINUS. es parte de la necesidad de mantener vigente, obviamente, el tema de la seguridad interna de Haití, cómo esto extrapola y cómo esto afecta el resto del criterio de la seguridad regional en materia migratoria, en materia de narcotráfico, de tráfico de armas, etcétera. Es parte de esa continuidad de un estado de situación que Haití ha vivido en los últimos años y que la decisión de Naciones Unidas no va a cambiar el escenario de lo que está sucediendo al orden interno de Haití. O sea, usted no le da mayor importancia ni trascendencia. No. No hay voluntad, no la hay. Ni voluntad ni recursos no es una prioridad para nadie. Sí, sí, Es no, que- no hay voluntad de quien pudiera hacerlo, ¿verdad? No la hay. Hemos dicho siempre en reiteradas ocasiones que el tema de la seguridad interna de Haití solo le va a afectar y le está afectando en el histórico a la República Dominicana. Sí, sí. El resto, para el resto de la comunidad internacional o regional, básicamente es un tema de flujo migratorio, pero Estados Unidos en todos los gobiernos ha mantenido un cerco naval de sus fuerzas navales para impedir que embarcaciones haitianas lleguen a territorio norteamericano. Así es. Las islas del Caribe por igual, las islas turcas y Caico, Bahamas, Bermuda, todas las islas del norte del Atlántico que están... Y a Cuba no se atreven a acusar. Y hay lo un tema, doctor, el tema de la solidaridad y el tema humanitario, que de manera falsa algunos organismos internacionales lo mencionan, pero solo para que lo asuma la República Dominicana sin poder. Por eso truena el presidente de la República contra Amnistía Internacional, porque muy atento a Haití, pero en relación a República Dominicana no van allá a proponer soluciones reales, porque las soluciones reales se van a dar en el territorio haitiano. Las soluciones de fondo, las soluciones de raíz, necesariamente tienen que pasar porque se resuelva de alguna manera el tema haitiano en Haití. Miguel, eso que tú expresas de la solidaridad, los países miembros del CARICOM han sido en el histórico parte vinculante del proceso del colonialismo europeo en territorio americano.
Y obviamente Haití es parte de esa expresión de ese colonialismo europeo en América y es parte de una particular situación histórica que es el nacimiento de una república negra, de un proceso de revolución de esclavos, de un tema en el cual el resto de los países en el histórico, cuando Haití nace como nación independiente en 1804, ninguna república de América le reconoció su independencia. Ninguna república de América le reconoció su independencia. Estamos hablando que a partir de que se consagró los procesos independentistas en América, a partir de mediados del siglo XVIII, ya la Gran Colombia, a Chile, Argentina, todos esos procesos de países que Perú, que vivieron el proceso de la independencia, no reconocieron a Haití. Estados Unidos no lo reconoció. Es más, Estados Unidos tenía, conjuntamente con Francia, un bloqueo naval desde el punto de vista de lo que fuera el tráfico de comercio. Tenía inclusive, Estados Unidos impedía que ese intercambio de comercio o esa exploración potencial del proceso de independencia de Haití en lo que fue la naturaleza de esclavitud pudiese afectar a todo ese componente de raíces negras africanas que tenía el sur de los Estados Unidos. También los Estados Unidos tenían aprensiones de que esa exportación, de esa revolución de esclavos pudiese afectarlo. Sí, porque el sistema económico no solamente de los Estados Unidos, sino también de las propias colonias que todavía eran parte de España, ¿verdad? Y la propia Francia reconoce la independencia de Haití en 1825, en el ejercicio de poder de Jean-Pierre Boyer. Pero con un acuerdo que todavía al día de hoy repercute. De más de 150 millones de marcos franceses en aquel entonces. Una locura, porque eso fue Haití logró pagar su deuda, o por lo menos honrarla, diríamos, de la manera mejor satisfactoria posible. En 1945-1947, casi cerca del mismo tiempo en que la República Dominicana logró saldar la deuda con los Estados Unidos a través del Tratado Trujillo-Holz, en el cual se salda la deuda dominicana de 9.2 millones de dólares que teníamos con bancos norteamericanos, que viene del origen, primero, de la Convención Dominico-Americana de 1907, en el gobierno de Ramón Cáceres, y provocó ese acuerdo de deuda externa. El artículo 3 de la convención establecía la parte de interventora de la aduana norteamericana en el país, es decir, todo el recaudo de la aduana del país, el 50% iba al pago de la deuda con bancos norteamericanos y el resto iba a la parte del ingreso del Estado o del gobierno. Todo ese proceso de deuda externa se honra en el gobierno de Trujillo y en los mismos tiempos Haití logró aproximar y logró resolver su parte del tema de la deuda. Lo que quiero significar con esto es que en el histórico Haití siempre ha sido una nación bloqueada, una nación que no ha tenido ese criterio de solidaridad. El Caribe tiene, como dije al principio, una raíz histórica europea, pero de esclavitud, es decir, de tráfico de negros. La mayoría de las islas del Caribe están, si bien es cierto que fueron colonias francesas, inglesas, holandesas, españolas, no menos cierto es que el gran tráfico de negros provino de África, como provino de la explotación de la mano de obra esclava en la parte este de la isla de Santo Domingo por parte de Francia. Por aquí hay que entender algo. El nacimiento de Haití no viene como consecuencia del proceso de independencia de 1804. La isla de Santo Domingo, la presencia de esas raíces de esclavos negros, viene de esa explotación que se originó en Francia a partir del principio del siglo XVI con las devastaciones de Osorio de 1605-1606. Claro. Filibusteros, bucaneros, corsarios, toda la explotación de la parte norte de la isla en materia de comercio provocó la decisión de Felipe II de ordenar al gobernador Osorio la despoblación y el traslado de todas las poblaciones del norte, Montecristi, Puerto Plata y otras,
que fueron diezmadas, que fueron cerradas, que fueron trasladadas a sus poblaciones, toda su infraestructura, ganadería, etcétera, y provocó que filibusteros y bucaneros, principalmente franceses, empezaran a ver la parte oeste de la isla como parte de su exploración para fines de explotación de qué, de azúcar, de algodón, de café, de cacao, de explotación maderera. Ojo, Haití, el hecho de que hoy día Haití tenga solamente un 2% de su bosque ya tipificado como tal, vino como la explotación maderera desde esos siglos. Así es. La presencia de la propia intervención norteamericana en Haití en 1914. Hay que recordar que Estados Unidos interviene en 1914-15, primero Haití y luego en 1916. Que históricamente, a vamos a República saludar a Dominicana. José, que está ya en escena. Bienvenido, José, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Gracias a Dios primeramente por darme la oportunidad de compartir aquí con este prestigioso equipo de comunicadores dirigido por el amigo Ángel Acosta, al doctor Jacín. A propósito de Haití, yo quisiera ahí puntualizar algunas cosas. Mire, Pero antes de que tú entres en el tema haitiano, en el caso de la intervención del 14, que estaba usted refiriendo, doctor, y del 15, Haití, hay un punto histórico común, que es que Haití, cada vez que ha sido intervenido, Haití o República Dominicana, se interviene en la otra parte de la isla. O sea, si se interviene, si Estados Unidos entró a Haití por la parte oeste, al final termina invadiendo la parte este. Hay un punto común que lo vincula. Lo que hay que recordar que en la presidencia de Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos, a partir de 1902, Haití le debía, como a la República Dominicana, el tema de deuda externa. Señores, la intervención, parte del criterio de intervención de Estados Unidos en Haití, intervinieron el Banco Central y saquearon todo el oro, todo lo que era el patrimonio para cobrárselo. Obviamente ya en 1915, el mundo, Europa principalmente, vivía la conflagración de la Primera Guerra Mundial. Y hay que entender que el escenario geopolítico y estratégico del conflicto de la Primera Guerra para los Estados Unidos, la cuenca del Caribe, como tal, era un resguardo de su propia seguridad territorial. El hecho de la intervención norteamericana en Haití y en República Dominicana, aunque en el caso dominicano fue el pretexto de la violación del artículo 3 de la Convención Dominico-Americana en relación al tope de la deuda, eso no significó esa justificación. El escenario estratégico era, uno, proteger los intereses norteamericanos en la isla, principalmente la industria azucarera. Hay que recordar que cubanos y puertorriqueños, esa revolución cubana, el hecho de que Estados Unidos entra en guerra con España a través de lo que se denominó la Guerra Hispanoamericana de 1898, donde España le cede a Estados Unidos Puerto Rico, Filipinas, y entra a Cuba con un criterio de enmienda Platt para el criterio de resguardo de protección de Estados Unidos a la isla de Cuba. Todo ese escenario hizo de que a partir de 1914, que fue el estallido de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos entendiera la necesidad de proteger, de resguardar su seguridad, y la intervención no solamente fue a proteger los intereses norteamericanos en la isla, especialmente, como dije, en el tema azucarero, sino también de que hay un elemento que del azúcar es vital, era estratégico porque se producía pólvora. La pólvora era un elemento en aquel entonces vital, o es vital para la fabricación de armas o de uso de armas. Y también el hecho de que Europa, principalmente Alemania, que estaba envuelta en el conflicto con Francia, para solamente situar dos países que estaban en la conflagración de la Primera Guerra, tenían en el Caribe posesiones territoriales, principalmente Francia. Para los Estados Unidos era una gran aprensión de que Alemania lograra ocupar o reivindicar las posesiones francesas en los territorios americanos, principalmente las islas del Caribe. Eso también fue origen, y hay que decirlo, en cuanto a lo que fue la primera reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores que convocó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que forma parte del esquema de seguridad colectivo de la Organización de Estados Americanos. En 1940, con el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, ya en 1940, cuando estalla en 1939, cuando Alemania invade a Polonia, los Estados Unidos promueven una reunión
en Panamá, donde tenían dos objetivos. Uno, declarar que América fuera neutral ante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y dos, declarar una zona de exclusión y de seguridad marítima de 300 millas náuticas, donde el Caribe y América fuese excluida del escenario potencial del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Alemania, al invadir Francia en 1940, muchos territorios franceses en el Caribe, sus colonias, también volvió el escenario de las aprehensiones de Estados Unidos de evitar de que Alemania pusiese manos en territorios en el Caribe que eran colonias francesas y holandesas. Hay que recordar que Alemania también en 1941 logra Bélgica, Holanda, Dinamarca, etcétera, ocuparla, y eso también fue ese escenario donde Estados Unidos hizo su mejor esfuerzo para evitar que el conflicto llegara a territorio americano. Y de hecho se ha documentado que submarinos alemanes sí estuvieron operando por estas... De hecho, los submarinos alemanes... Hay una obra del extinto contraalmirante Martínez Lavandier, donde se llama los submarinos alemanes en el Caribe, donde hace el recuento del hundimiento de varias embarcaciones, goletas dominicanas, de pabellón dominicano en la era de Trujillo. La goleta San Rafael, la goleta Independencia y otras fueron torpedadas y hundidas, y marineros dominicanos murieron como consecuencia de esos ataques de submarinos alemanes. Porque eso tenía también, doctor, una razón de ser. Cuando todavía los Estados Unidos no habían intervenido en la guerra, se produjo un flujo extraordinario de recursos bélicos, tanto a Inglaterra como a la misma Unión Soviética, que no estaban en capacidad de producirlo, y todo ese flujo era ya un tema de vital importancia para Alemania tratar de pararlo. Estados Unidos ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial fue parte. Participó con posterioridad. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos entra en 1917 al conflicto. Pero entra al conflicto por un tema del hundimiento de Lusitania, una embarcación de matrícula norteamericana donde murieron mercantes, marinos norteamericanos, y eso provocó, Woodrow Wilson, pues, se vio la necesidad de responder a la presencia ya no de ayuda logística y militar y económica a Europa en el conflicto, sino a la participación en hombres, en armas de Estados Unidos, ya rompiendo con el criterio de neutralidad y el criterio de aislacionismo que los Estados Unidos habían practicado desde el origen de su proceso independentista, cuando el presidente George Washington, en su discurso en el Congreso norteamericano en 1789, enarbola la política exterior de lo que debe ser la política internacional de Estados Unidos, privilegiando el tema de comercio con Europa e insistiendo en que los Estados Unidos no deben de inmiscuirse en los conflictos europeos. Woodrow Wilson rompe con ese criterio de aislacionismo, de participación de Estados Unidos en conflictos europeos. Pero igual, en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, a pesar de que la Segunda Guerra estalla en 1939, 1 de septiembre, cuando Alemania invade a Polonia, los Estados Unidos solo participa de manera activa en la Segunda Guerra Mundial con el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor, un 7 de diciembre de 1941. Estados Unidos entonces rompe el criterio de neutralidad y el presidente Franklin Delano Roosevelt decide y le pide al Congreso apoyo y declara el estado de guerra contra Alemania, contra Japón e Italia. Y ese escenario de participación de Estados Unidos en conflictos europeos siempre ha sido parte de su geopolítica. Hoy día, los Estados Unidos tienen a Europa como el comodín, como los territorios del detente frente a ese escenario geopolítico conflictual que se origina a partir de la Segunda Guerra Mundial con la Unión Soviética. El Plan Marshall, que fue desde el punto de vista económico, con Estados Unidos trata que la economía de Europa posguerra de la Segunda Guerra Mundial se reactive, tenía como objetivo, ya visión ya que tenía el primer ministro Winston Churchill de Inglaterra, de ver lo que denominó la cortina de hierro, donde esa Unión Soviética incorpora a partir de la Segunda Guerra Mundial territorios de Europa del Este, y Estados Unidos, Europa, principalmente Inglaterra, ven el escenario, y el Plan Marshall fue
la respuesta de Estados Unidos para que Europa, en la reconstrucción de esa crisis humanitaria terrible que vivió posguerra, pudiese ser el elemento de detente, el elemento que enfrentare los potenciales avances del comunismo internacional o de la Unión Soviética en su estrategia de seguir incorporando territorios que ellos entendían vitales en relación a el conflicto de la Segunda Guerra. Todo eso, lo que vemos es hoy día, de que el tema de Haití, si volvemos al origen de la pregunta, Ángel. ¿Se vinculan las invasiones a Haití, las intervenciones militares a Haití o a República Dominicana en un lado, en el lado este o en el lado oeste de la isla? Siempre, porque cada vez se ha repetido en la historia. Siempre se ha justificado como un tema, en el caso de Estados Unidos, un tema geopolítico y estratégico, igual que las intervenciones. Pero por eso hay gente con temor de que se dé una nueva intervención en Haití, militar norteamericano, porque cada vez que se ha dado en la historia, ha terminado República Dominicana. Aunque hay excepción, Ángel, porque cuando invadieron por el tema del derrocamiento de Jean Bertrand Aristide, no se produjo pero ahí no eso. hubo una real invasión, ahí hubo una fuerza multilateral. Fue una fuerza de Naciones Unidas. Por lo menos en el país no hay condiciones. La sociedad de nosotros está... Haití que Estados nosotros Unidos, creemos. Ángel, Estados Unidos no va a intervenir en Haití de manera unilateral con presencia de tropas norteamericanas. Ese escenario... ya está definido que es el señor Eri, un tocayo suyo que va para allá. Sí. Hay toda una estructura mercenaria que se está activando en Haití para hacerle frente a esta realidad de la seguridad interna. Pero ojo, Ángel, ojo con esto. El tema de los mercenarios, la contratación de mercenarios, es un tema hasta histórico. Histórico. Bolívar, Simón Bolívar, el libertador, tenía, con apoyo de Inglaterra, tenía a su edecán, al general Daniel Florencio O'Leary, como parte de lo que se llamó la Legión Británica. Así es. Del extranjero. Irlanda e Inglaterra fueron los principales auspiciadores del apoyo a los procesos independentistas en América a través de Bolívar, pero ya era una lucha geopolítica contra Francia y principalmente contra España. Inglaterra necesitaba el proceso de descolonización en América, puesto que España tenía del siglo XV hasta el siglo XVIII en un dominio total control del comercio. Y ese dominio del comercio entre España y sus colonias en América hizo de que Inglaterra, Francia, Holanda y los demás imperios europeos lucharan contra España a los fines de romper ese monopolio exclusivo de comercio que tenía España en América. Y la contratación de esos grupos de mercenarios, de esa legión extranjera, fue pagada. Esos grupos fueron pagados y participaron activamente en los procesos de la guerra independentista en América. Y gran parte, doctor, inclusive de los ejércitos napoleónicos, eran también de distintas nacionalidades. Claro, y también, por ejemplo, en ese territorio que hoy es Italia, y que muchos de ese territorio se llamaron los estados papales y una serie de cosas, están los famosos condotieros que eran también... y ahí se da también, en esa lucha de imperios que usted refiere, doctor, se da la independencia de Estados Unidos, sí, que es auspiciada por Francia. Y España. Pero más Francia. Y España. ¿No? Por Francia y España. Y eso quiebra a Luis XV. Mira, a propósito de mercenarios, al parecer, van a tener que pelear en Haití cuerpo a cuerpo con los delincuentes. No, con ustedes, permítame, usted decía en una participación anterior, usted hacía referencia a la actitud primitiva que tienen la sociedad haitiana en su gran mayoría. Digo esto porque yo conozco Haití desde el año 96 y ellos ya en ese entonces, yo viajando a una comunidad al sur de Haití, de buena primera vamos bajando en hora de la tarde en la carretera número 2, que es la que conecta Puerto Príncipe con la parte sur, y allá por Leogán, usted sabe, una comunidad muy productiva, muy
donde se desarrollaron las grandes empresas azucareras, donde en la actualidad, el ron también hay. Sí, donde en la actualidad es la mayor productora de mango, Leugan. El tránsito se detiene. Lo detienen ellos mismos. Sí, y cuando nos enteramos de qué es lo que está sucediendo, hermano, ellos cortaron la carretera, hicieron una zanja en la carretera aproximadamente de 1 metro de ancho. Lo están repitiendo ahora en las carreteras. Con un metro de profundidad para ellos en la actitud de protesta con las autoridades. Pues eso, tal y como dice el hermano Ángel, lo están replicando ahora. Y por eso que yo le digo no a van usted, a poder hacer una zanja en el aire para que un dron cruce la pero frontera. van a tener que pelear cuerpo a cuerpo o con la cuestión de los drones. La porque tecnología. ahora ya están allá los drones. en Kencos, en la comunidad de Kencos, que es la parte más arriba de la montaña, después de Pechumbil, hicieron lo mismo. Hicieron una zanja, la taparon con plafones y le pusieron encima adoquines, simulando de que la carretera está bien. Para que caigan. Cuando los vehículos van a pasar, ¡pra! Entonces, ahí es que yo le digo, ya el hermano Ángel dice que van a pelear con drones. Oye, pero yo creo que lo compró Eric. El cuerpo Eric a cuerpo. Su primera exposición pública fue adquiriendo los drones. ¿Qué le parece a usted de esta? La situación de Haití va a permanecer como está, con avances y retrocesos. Sí. La comunidad internacional no va a hacer absolutamente más de lo que está haciendo en relación hoy con Haití. Por lo que ese escenario de guerra, de situación irregular o de guerra irregular, Cuerpo a cuerpo, no se ve en el escenario. La situación, como Ángel expresa, va a ser una lucha quizás puntual de estos grupos de mercenarios que van a actuar de manera puntual, van a atacar las cabezas, es decir, la lideranza militar de estos grupos para tratar de descabezarla, tratar de incidir y de fragmentarla, pero con un tema de inteligencia, es decir, de uso de tecnología, que va a ser una lucha más puntual, más específica en relación a cómo tratar de neutralizar. Ojo, cuando hablo de neutralizar me refiero a que el tema de la seguridad interna de Haití, lo que se procura es que no avance más el conflicto en materia de estos grupos, avanzar en el dominio de territorios. Lo que se trata es de controlar la situación y la situación no va a ser revertida. Yo creo que el gran tema de Haití va a tener que ser resuelto por los haitianos. Y es el gran pacto. Pero a propósito, doctor, de no avanzar. Por los propios haitianos para poder avanzar un poco y que la comunidad internacional pueda, en cierto sentido, es que yo no sé, doctor. respaldar. A ellos no les interesa eso. Mire, doctor, pero a propósito de avanzar, es que es un tema muy difícil, dado que el crecimiento numérico de los miembros de las bandas es desproporcionado. Pero tú sabes que Es que es la principal empresa que a eso tú le asumes que tienen adolescentes de 10, 12, 13 años, es la única jóvenes, fuente de empleo que hay. Que ellos tienen. Como no tienen ejército, como no tienen policía, ¿quién provee seguridad? Y es porque ellos no quieren de fuente y de poder. Esa no es la única expresión de ese tipo. Donde la fuerza se impone, eso pasa. El ejemplo, por ejemplo, en México, esos territorios que están controlados por el narcotráfico también tienen niños de 10, 12 y 13 años porque lo incorporan. Y al no haber una seguridad del gobierno, del Estado, esas fuerzas irregulares se forman. Claro. Eso viene sucediendo en Haití, lo de las bandas, desde que desapareció el ejército. Alguien tiene que proveer seguridad. Pero, yo entiendo. Entonces las comunidades mismas se autorregulan y crean su propia banda de seguridad. En Haití hay miles de bandas. Sí. Hay 4 o 5 o 6 terroristas, bandas conocidas. terroristas. Bandas que son terroristas. Sí. Que son Ahí bandas se está dando. Pero el resto hacen una labor social de seguridad.
Vayan y véanlo, señores. Sí. Es la vida, es la práctica. Es posible, sí. Los ayuntamientos tienen su propia banda. sí. Que le dicen banda porque tienen su equipo de seguridad que son civiles. Entonces ellos están formados y le dicen banda a esa agrupación de cualquier Ahí se aplica aquello de que el poder nace de la boca de un fusil, ¿verdad que sí? Y si eso lo proyectamos al tema de ese grupo de mercenarios, también tenemos que ver que si en un momento determinado se produce una solución por ahí, quien sigue teniendo el poder es el que tiene el poder bélico, ¿no? Sí, claro. Y hay cosas que se van a manejar por ahí, porque esa es la realidad. De lo que dice Ángel, doctor, en cuanto a que la empresa empezaron a crear sus equipos de seguridad. Los empresarios. A raíz de la disolución del ejército, y ahí empezó a deteriorarse el tema de la seguridad. Entonces, donde quiera que eso ha pasado, que tú ibas a cualquier empresa y veías equipos civiles de seguridad para ellos tener. Y entonces empezaron un pleito entre los políticos. Que también crearon sus propias bandas. Cuando yo quería un territorio, yo iba y te golpeaba con mis delincuentes. Mira, donde quiera que eso ha pasado, sí, ha sido la misma historia. En Colombia, lo mismo, porque donde hay un grupo armado que no está irregular, amparado en la ley, sino en la irregularidad, puede tener un origen hasta noble, pero al final, cuando ese poder... ¿Qué es lo que ha pasado en Haití? Estas bandas comenzaron a ver, pero ven acá, nadie dirige este puerto, pues vamos a apoderarnos de ese puerto. Claro. Y la refinería está ahí y no tiene seguridad, vamos a apoderarnos de eso. En Colombia fue un desastre. En Colombia fue un desastre. Después, esos grupos que surgieron con esa idea de protección, y al final, ¿qué pasó? A su manera. Bueno, pero en principio para bien, paramilitares. Y eso pasó, ha pasado en México también. Ha habido grupos que se han tenido que formar para hacer frente a ese crimen organizado, sí, pero al final se convierten en lo mismo. En México hay un tema que no solamente es el narcotráfico, es el tema del robo del combustible, y eso es un tema que lo están haciendo sobre la base de grupos armados que se han formado, y que eso es terrible, que está compitiendo inclusive con el tema del narcotráfico. Entonces, en Haití, imagínese usted, en Haití que hay mucho menos formalidad, o no la hay, ¿verdad? No la hay. Porque en México hay un Estado, y miren lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos pensar que puede pasar en Haití? Hay 2 repúblicas y 2 capitales. Puerto Príncipe al sur y Cabo Haitiano en el norte. Sí. Eso también tiene una respuesta histórica. Claro, sí, claro. Histórica. Desde el nacimiento de Haití como Estado independiente, el sur, a la muerte no, al asesinato de Jean-Jacques Dessalines. Correcto. Cuando Alejandro Petillon asume el poder en la parte sur, Puerto Príncipe, Henry Christopher en el norte, se proclama emperador. Y todavía hoy es así. Como Cabo Haitiano. Y hoy día, el escenario del conflicto en Haití, ¿dónde se expresa? En el sur. En el sur. El norte. Está estable. Está estable. Es más, Cabo Haitiano es una ciudad hoy día que tiene un atractivo turístico extraordinario. Como toda la isla. Sí. Hay que... Y siguen volando las líneas aéreas norteamericanas a Puerto Cuando Cabo hablamos de Haití, entendemos como que es un país segregado del mundo. Es una isla. Esta isla es una. Significa que todas esas bellezas naturales la tiene Haití. del norte, desde Puerto Plata, que tenemos nosotros. ¿Qué tenemos nosotros? Ellos tienen también. Bellísimo. Y Cabo Haitiano hoy día recibe cruceros. Sí. Y tiene todo un flujo turístico limitado. Pero muy diezmado también por los daños que le han hecho. Mira, a propósito, esa costa azul, después de Pedernales, Anzapitre, entonces usted llega a Yazmel. Usted tiene una playa en una zona que le llaman Aquén. Está Fond-de-Blanc, Fondené, Aquén. Eso es precioso. Mire, es una playa llena de cocotales y pino. ¿Quién controla ese híbrido? ¿Quién controla la Isla Beata? Las bandas. La Isla Beata, nuestra posesión territorial, la isla al sur.
de Barahona, de Hay Pedernales. problemas, hay conflictos ahí porque siguen operando las bandas. Pero yo acabo de denunciar... ¿Bandas haitianas? Sí. Controlan los mares señores, alrededor de la isla Beata. Yo acabo de denunciar... Porque nosotros... Lo explotan. Yo acabo de denunciar, solamente voy a hacer esta referencia antes de irnos a la pausa, doctor, para que ustedes vean el tema que usted refiere de la isla Beata. En Montecristi hay un muchacho, se llama Robinson Jiménez, amigo mío, y ha enseñado a pescar a mi nieto, que tiene una empresita que se llama Galeón Divers. Los famosos callos de las 7 islas del norte. Que lleva a la gente, porque el turismo de Montecristi está sustentado en los cayos. Entonces tú pasas el día en los cayos y te llevan y te van a buscar. Se le llevaron 2 barcos, entre ellos uno de medio ambiente. Se le llevaron los haitianos hace alrededor de 3 semanas. 2 barcos en la madrugada, catamarán. Los que lo usan, se lo llevaron y saben que están en Haití, nadie ha ido a buscarlo. Se lo llevaron a propósito, eso por el temor de la inseguridad. En Pedernales se lo llevan para Marigó. Después de Anza Pitre, porque no lo van a llevar a Anza Pitre porque está al lado. Doctor, permítanos hacer una pausa de regreso. Quisiéramos su orientación. Hemos pospuesto durante varias semanas el tema de la discusión de la ley de contrataciones públicas. Vamos allá. Y le pedimos a usted que nos dé nos perfile qué está ocurriendo con este tema de la ley de contrataciones públicas. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En escena el doctor Eri Jacín. Para nosotros es un gran prestigio, un gran privilegio tenerle. Y quisiéramos aprovechar su presencia hoy, doctor, porque yo tengo la frustración de que la ley de contrataciones públicas, que originalmente en la propuesta original, Ito Bisonó, Alejandro Montaje y yo éramos los 3 proponentes de esa ley, que finalmente se cambió, vino el Tratado de Libre Comercio y transformó todo y ya entró una propuesta oficial del gobierno que sustituyó la nuestra. Ese proyecto está en revisión hoy, la ley de contrataciones públicas de la República Dominicana. ¿Es posible democratizarlo? Porque yo tenía acceso, mi inicio como profesional estuvo de la mano de la contratación pública, a la cual hoy me es difícil accesar. Mira, ¿Hay que democratizar la contratación pública, doctor? Ángel, el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas tiene un punto de origen que es la Ley 340-06 del año 2006. Sufrió una modificación en diciembre de ese mismo año a través de la Ley 449. Y en esencia, esa modificación que tú aduces de que fue, vamos a decir, mutilada al proyecto original que ustedes habían promovido en el Congreso. Intervino ahí la Embajada Americana inclusive. Tenían 2 componentes básicos. Uno, que la República Dominicana estaba en negociación con la entrada en vigencia del DERECAFTA. El DERECAFTA establecía en el capítulo 9 de compras gubernamentales todo un criterio entre Estados Unidos, Centroamérica y nuestro país, un criterio de que a través de umbrales, fijar topes de umbrales asimétricos entre los países centroamericanos, Estados Unidos y nosotros, para el intercambio de bienes y servicios y las contrataciones de obra. En la Ley 449 hizo que 2 aspectos. Uno, del proyecto original que ustedes promovieron en el Congreso, era la descentralización, la autonomía de la Dirección General de Contrataciones Públicas como una entidad con patrimonio propio, presupuestario, jurídico, etc. Eso se eliminó y se puso como vinculada bajo la jerarquía tutora de la Secretaría de Estado de Finanzas. Correcto. Como órgano dependiente de la Secretaría de Estado de Finanzas, de manera directa. Y 2, el fenómeno de que eliminó lo que eran los tipos de sanciones a los proveedores o funcionarios públicos que incurrieran en violación a la ley de contrataciones públicas, tanto desde el punto de vista penal como desde el punto de vista de multas que esa ley establecía para aquellos que violaran la ley. Ahora bien, en el histórico del inicio de la ley de contrataciones públicas empieza en el año 2007, yo fui, como ustedes saben, primer director de contrataciones públicas. General de contrataciones públicas. Teníamos un objetivo. Uno, crear un reglamento. Se logró el decreto 490 en septiembre del año 2007 como parte de la estructuración de la implementación de la ley.
Frente a una realidad de que el Estado dominicano no conocía, no estaba organizado ni estructurado en políticas comunes, asimétricas en materia de contratación pública, fue necesario obviamente primero organizar una institución pública en el Estado, que fue lo que es hoy la Dirección General de Contrataciones Públicas. En segundo lugar, crear manuales de procedimientos para la contratación pública, documentos estándares para ello, establecer un registro nacional de proveedores a los fines de vincular a los micro, pequeños y medianos empresarios, los grandes, tanto como personas jurídicas como personas físicas, para establecer todo un criterio de obligatoriedad para definir quién puede vender al Estado. El hecho de crear políticas de planificación y metodología para que el Estado dominicano pudiese definir anualmente sus planes anuales de contrataciones públicas. El hecho de lograr la estandarización de los procesos de documentos, desde las convocatorias de las licitaciones públicas hasta el registro de expedientes administrativos, con la finalidad de que todas las unidades operativas de contrataciones públicas pudiesen tener los elementos documentales de manuales de procesos, tanto de licitaciones públicas como procesos de comparación de precios, compras menores, etcétera, y un umbral que está definido en la ley que define cuánto el tope en pesos dominicanos se compra como compra menor, comparación de precios, sorteo de obras, licitaciones restringidas o licitaciones públicas. El criterio de la democratización, Ángel, que tú expresas, hoy día más de 130.000 proveedores están inscritos en el registro del proveedor del Estado, de las cuales más del 90% son micro, pequeños y medianos empresarios. Alrededor del 60% de las compras que destina el Estado dominicano, el gobierno y sus instituciones, 60% aproximadamente, se destienen a bienes y servicios y el resto a la infraestructura de obras. Hay una concentración, y eso es lo que yo quiero darte como respuesta, Ángel. Hay una concentración de la inversión pública y de las compras gubernamentales que no se reflejan en todo el escenario de la geografía nacional. Si ustedes toman las estadísticas oficiales de la Dirección General de Contrataciones Públicas, vemos que más del 60% de las compras de bienes y servicios o la infraestructura se genera en el Gran Santo Domingo del Distrito Nacional. La otra concentración de porcentual es Santiago, Puerto Plata, una parte en el sur y otra en el este. En esencia, más del 60% de los recursos que se destinan a la contratación pública no es que se quedan en el Gran Santo Domingo, ojo, no es que se quede en el Gran Santo Domingo, es que se decide, porque obviamente el asiento de las instituciones del Estado es el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo. Lo que quiero señalar con esto es que existen a través de los tiempos, se han implementado políticas públicas, decretos que han promovido, han impulsado, han afianzado la ley de contratación pública en materia de compra del Estado, del gobierno, a las micro, pequeñas y medianas empresarios. Es decir, tratando de... Por esa vía usted entiende que se ha democratizado. De ese sentido, el hecho de que el aparato productivo nacional está siendo impulsado con compras gubernamentales. Por ejemplo, las compras que hacen el INESPRE, para poner un ejemplo, con el nuevo proyecto de ley, las compras que realiza INESPRE, compras agropecuarias que destina al sector de mercados populares, está excluida de los procesos de contratación pública. Hoy día INESPRE tiene que ir a hacer su proceso de compra mediante concursos públicos. Hoy día hay una exclusión. Es decir, hay toda una serie de avances, y solamente estoy dando uno de los tantos ejemplos que hay. Hoy día estamos hablando de 20 años de evolución del sistema. En el gobierno del presidente Danilo Medina se creó un nuevo decreto, el 543, que derogó al 490, al reglamento. El presidente Abinader emitió un nuevo decreto que sustituyó, que es el 426, un nuevo reglamento de contratación pública, y depositó hace 2 años un nuevo proyecto de ley de contrataciones públicas. Ojo, no es una modificación a la ley. Es una nueva ley. Es una nueva ley que deroga la anterior. Ahora, en el histórico institucional de la Dirección de Contrataciones Públicas, esta nueva ley lo que refleja es el avance, la evolución del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. Usted toma los articulados del nuevo proyecto de ley y lo que va a encontrar son muchas políticas que se emitieron mediante resoluciones administrativas, el tema de la metodología de la planificación, el tema de las etapas de la contratación pública, el tema de los criterios de evaluación de los informes técnicos o periciales, el tema de la designación de los peritos,
el tema de la participación de los comités de compra y contrataciones, el rol de los miembros, el rol del consultor jurídico, la composición de ella, cómo se deciden en materia de decisoria cuando votan para sí, hay todo un procedimiento y un personal, todos ¿verdad? Todos esos 20 años de esa evolución del histórico institucional están grandemente recogidas en ese nuevo proyecto de ley. Pues yo quiero preguntarle algo ahí, si usted me permite interrumpirlo en ese sentido. Esos 20 años y todo ese proceso de reformas y actualizaciones, pudiéramos decir, sí me identifico con Ángel que hay, en cierta forma, el mal sabor de una parte de los dominicanos en el sentido de que se han sentido excluidos. Es así, Ángel. Claro, no hay democracia. Se han sentido excluidos, y si bien es cierto que ahora tenemos cientos y tantos proveedores inscritos, pero antes, cuando no existía la ley, era la totalidad de los dominicanos que estábamos inscritos, porque todos podían participar. Ahora bien, la pregunta que yo quiero hacerle... Hay que tener su llavadura. Bueno, sí, es verdad, pero ahí es que voy. La pregunta que voy a hacerle, independientemente ya de la ley, todo lo que dice la ley, que hay que respetarla al 100%. La ley hay que respetarla aunque no estemos de acuerdo en algunos aspectos, porque puede ser que una ley no me satisfaga totalmente, pero hay unos aspectos que también yo de esa misma ley lo considere muy positivo. El tema es el siguiente, en sentido general. La idea de regular el tema de las contrataciones públicas ha sido positivo para la República Dominicana. ¿En qué nos ha ayudado? Al Estado Dominicano, ¿en qué lo ha ayudado? Y en este tema también quiero preguntarle si el asunto de la regulación de la ley, y más o menos viendo lo que Ángel ha querido transmitir, no ha constituido una especie de oligarquía en el manejo de la ley para en cierta forma, favorecer a un grupo reducido de proveedores del Estado. Por lo menos la contratación de obras se ha quedado bueno, porque ahí voy, Ángel. El tema es, como decía el doctor, que el 60% está en otros aspectos que no tienen que ver con las obras. Pero de plano se está sacando a un grupo importante de profesionales que necesariamente no van a vender papeles, ni van a vender clips, ni van a vender, sino que lo que van a vender es precisamente eso. Los ingenieros lo que están esperando es ver cómo verá. Entonces ese grupo de profesionales probablemente una gran parte queda fuera o ha quedado fuera por el tema de que como que se ha hecho una especie de embudo y se ha reducido mucho la posibilidad de participar. El proyecto actual contempla la vuelta a la descentralización y a la autonomía. Eso es importante. 1. 2. Contiene sanciones de tipo penal. Eso aumentó significativamente. De 1 a 3 años, de 3 a 5, hasta 10 años, tanto a servidores y funcionarios públicos como a proveedores del Estado que, en materia de ilícitos penales demostrables, en materia de la contratación pública, desfalco, asociación de malhechores, el tema de corrupción, todos los ilícitos penales que puedan converger en el tema de la contratación pública está en la ley desde el punto de vista sancionado, en este nuevo proyecto de ley. Ahora, hay un aspecto que la ley tiene, la ley actual, que es el proceso o los procesos de compras consolidadas. El Estado Dominicano, en materia de estrategia para fines de optimizar el gasto público, de dar mejor rendimiento, no solamente en calidad, sino tener ahorro, impacto en el ahorro en materia de la contratación pública, tiene esa figura de las compras consolidadas. Sin embargo, ninguno, ha aplicado el criterio de las compras consolidadas para establecer un criterio de volúmenes de adquisiciones de bienes y servicios estandarizados que permitan que 4, 5, 6 instituciones del Estado se junten para comprar ¿qué? Pupitres, para comprar vehículos, para comprar gasolina, para comprar los bienes de consumo masivos que genera el Estado. No ha habido una voluntad política en usar esa figura jurídica que está en la ley. Ahora, en el nuevo proyecto de ley se ha sustituido por lo que se denomina convenios marcos. Es una nueva modalidad de licitación pública en la cual el Estado Dominicano podrá generar procesos de adquisiciones con
bienes y servicios estandarizados comunes que permitan que todas las instituciones del Estado entren en lo que se llama una tienda virtual. Una tienda en la cual la Dirección General de Contrataciones Públicas va a ser el responsable de organizar ese tipo de modalidad de convenios marcos para que el componente, por ejemplo, compra de combustible. El Estado Dominicano compra un tipo de combustible a un precio determinado mediante una distribución geográfica que permita la accesibilidad de todas esas instituciones y no compras individuales. Los costos operativos que cada institución genera para comprar de manera individual sus bienes y servicios impactan el gasto público. Bueno, Convenios Marcos va a tratar, si hay voluntad de generar algunos procesos de adquisiciones bajo esa modalidad, pues va a generar beneficios. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la contratación pública? En todo país, las compras gubernamentales está dirigida como una estrategia para el desarrollo de los sectores productivos nacionales. Correcto. El apalancamiento de los sectores de las micro, pequeñas y medianas empresas es parte de esa estrategia y la República Dominicana, a pesar de que tiene más del 90% de los inscritos en el registro de proveedores del Estado, que son micro, pequeñas y medianas empresas, los volúmenes de adquisiciones en materia de obras, hay que significarlo, las infraestructuras viales, las infraestructuras de hospitales, las infraestructuras de puentes, de edificaciones, en edificaciones, porque se hace un gran bloque, entonces yo no puedo participar. Yo participé en la construcción de la Avenida Las Carreras, yo tenía 4 edificios, en la Yapurdumí yo tenía 4, en las escuelas yo tuve participación, pero ahora te hacen un paquete donde lo que entran son las grandes empresas. Pero acuérdate no entro que yo. La figura en muchos de esos casos, Ángel, entran por fideicomisos. Ojo. El desarrollo de la infraestructura inmobiliaria en la República Dominicana en materia de inversión pública del Estado está sustentada en gran medida. El Ministerio de Vivienda y Hábitat sustenta sus políticas habitacionales por el factor o el criterio del fideicomiso, donde entran desarrolladores, contratistas privados que proponen sus inversiones. El Estado Dominicano es la contraparte. El Estado Dominicano proporciona ¿qué? Terreno, infraestructuras básicas, bienes, luz, energía, agua, en fin, lo que se vaya a desarrollar como infraestructura básica para la instalación de esos procesos urbanísticos, de desarrollo urbanístico. Eso ha hecho de que en materia de inversión, el Estado Dominicano ha descansado en muchos aspectos de la inversión privada, de la iniciativa privada. Obviamente la iniciativa privada tiene un componente de que esos grandes desarrolladores, esos grandes contratistas en el país son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. En pocas palabras, esa figura del fideicomiso entonces concentra, en cierto sentido, los grandes volúmenes de inversión en infraestructura en muchos aspectos. Hay fideicomisos de mucha naturaleza, pero en materia de vivienda, por ejemplo, en materia del desarrollo de la infraestructura turística, igual que Cabo Rojo. Exacto. A propósito, doctor, usted contempla, esa ley contempla, usted estaría de acuerdo con la equidad territorial en cuanto a las provincias pequeñas que tengan por lo menos un porcentaje de compra obligatoria en la inversión pública. La Estrategia Nacional de Desarrollo establece a través de los consejos regionales y provinciales una sustentabilidad, primero en el criterio de la división, en los criterios territoriales, pero más que todo que el gasto de la inversión del Estado Dominicano se volque, se retribuya hacia aquellas regiones o provincias que en cierto sentido generan mayor impacto en el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Si bien es cierto que son muy pocas las provincias o regiones que impactan el desarrollo en materia haciendo hincapié en la frontera, ¿qué le parece? Del Producto Interno Bruto, el Estado Dominicano tiene que hacer una distribución. Ahí entra el tema de la democratización. Yo creo que la punta es la planificación de esa distribución geográfica que permita que la inversión... Que tiene que vincularse, doctor, a este concepto de las regiones únicas que se ha aprobado por ley y yo veo que todavía sigue suelto. Yo le pregunté al presidente, el presidente me dio una respuesta el lunes pasado en la semanal y me afirmó que sí, que se está tomando en cuenta, pero yo no lo siento. O sea, si usted tiene una Policía Nacional, ¿cuántas regionales tiene que tener la Policía Nacional? Una en función de cada región única. Claro. ¿Cuántas regionales tiene que tener educación? Una por cada región única. ¿Cuántas regionales tiene que tener salud? Una por cada región única. Y que esos
esas regionales tengan puntos de coincidencia. Pero usted va hoy a Obras Públicas y Obras Públicas tiene una dirección regional que no coincide con la de Salud Pública ni coincide con la de Educación. Entonces, tiene que haber un punto donde eso se dé un match, una unificación, que es la razón de ser de las Por eso regiones es que únicas. el tema de la reforma de la administración pública del Estado Dominicano en materia administrativa financiera aún está pendiente de agenda de estructurarla, afianzarla, mejorarla. ¿Y qué quiero yo decir con esto? Señores, hasta el año 2004, Ángel, hasta el año 2004, el secretariado técnico de la presidencia era el que formulaba el presupuesto nacional. En materia de deuda pública externa e interna, el Banco Central era el que manejaba las políticas de deuda. La Secretaría de Estado de Finanzas hasta el año 2004 era una figura decorativa. El poder político institucional provino de la reforma de la administración financiera del Estado Dominicano cuando, en virtud de esas leyes, esas nuevas leyes de la reforma, una nueva ley que crea la Secretaría de Estado de Finanzas o de Hacienda, Secretaría de Planificación y Desarrollo, la Tesorería Nacional, Presupuesto, la Contraloría General de la República, Compras y Contrataciones Públicas. Toda esa oleada de reforma hicieron que la Secretaría de Estado de Finanzas, de aquel entonces, volviera a su origen, lo que es rectora del sistema hacendario. Ingresos y egresos. Señores, impuestos internos y aduana, el poder político antes del año 2004 que generaba aduana e impuestos internos desde el punto de vista recaudatorio era impresionantemente, era importante en esa estructura. Hoy día Hacienda, por eso es que el nuevo ministro de Hacienda, todo el mundo queda en expectativa y llama la atención de que la figura del Ministerio de Hacienda hoy día, después de 20 años de esos procesos de evolución y de reforma, toma la trascendencia. Han tenido la trascendencia que hoy tiene. Y todavía falta, doctor, y todavía falta, porque el tema del quasi fiscal está pendiente de definir quién es el responsable. Una preguntita, doctor. Que hay que sacarlo del Banco Central. Allá que usted menciona al nuevo ministro, creo que usted tiene cercanía con esa persona. O sea, usted lo conoce de mano de cómo trabaja como un servidor público. Cuando yo entro en el año 2004 como subsecretario de Estado de Finanzas, Magín era subsecretario de Estado de Finanzas. Magín fue designado en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. O sea, que no es como dicen que era del partido opositor. Es del partido de la oposición. Mira, ojo. Pero como técnico, como persona pública, sí, usted una persona confiable. Sí, un técnico envidiable. Mejor elección no podía ser el presidente. Un técnico envidiable, ojo. ¿Y será cierto que viene una reforma, doctor? ¿Perdón? ¿Será cierto que mencionan que puede haber una reforma ya? Debe haberla. Y también una reforma constitucional. Excelente. Se ha puesto eso como punto de... Pero la reforma fiscal es necesaria y yo creo que Magín tiene todo el peso moral para encabezarla. Yo creo que sí. Aunque creo que la posibilidad de que haya una reforma fiscal, me parece, esa es la impresión que tengo. La única posibilidad que hay es que haya un consenso y es muy difícil en ese tema. Ya se ha construido algo y parece que el mismo empresariado ha estado en contacto con Magín. No, hay una solicitud. Inclusive yo ayer estaba viendo a voceros o personas que están muy ligadas a la oposición clamando. Lo primero, estaban muy contentos de la designación de Magín, claro, pero estaban clamando, estaban solicitando que se hiciera la reforma porque es fundamental. No, y que tiene que hacerse. Lo que no puede hacerse es esa reforma que procure... Me parece que la única manera, porque el presidente ha dicho que bajo el concepto de que sea el gobierno única y exclusivamente no va a haber reforma, pero si hay un consenso, si hay un acuerdo, patrón, yo tengo estoy convencido de que se puede hacer. Se está proyectando un esquema donde no entre de golpe toda la recaudación que se pretendía. Es necesario. Insostenible desde el punto de vista presupuestario hoy día con ese déficit que tenemos. El gobierno está quebrado. El nuevo ministro de Hacienda, en intervenciones que hizo por medios de comunicaciones, expresaba de que el gobierno dominicano, el presupuesto, escasamente llegaba a 2.5% del Producto Interno Bruto en materia de inversión pública. Es una cosa increíble. Es decir, yo creo que hay el gran reto, el gran desafío que va a tener el nuevo ministro es lograr recomponer
todo esto, porque hay evidencia de que hay rezagos importantes en materia de inversión pública y la economía lo siente. Claro. Y esto, yo creo que la designación de Magín, primero desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de su integridad profesional, es a toda prueba. Yo creo que Magín merece el apoyo entusiasta de todos los sectores que convergen público-privado para que tenga éxito como país. El éxito de él es el éxito del país. Pero es de reconocer la postura de Jochi Vicente también, muy coherente la postura de Jochi, todo el tiempo mantuvo su posición. Jochi lo que tuvo fue un maldito fracaso ahí. Bueno, ven acá, metió este país en deuda que todavía los nietos míos lo van a tener que pagar. Pero además fracasó en 2 intentos de reforma fiscal. Bueno, por ahí sí, pero el tema de la deuda le decía que no al presidente. Gracias, doctor. Siempre. Nos vemos el jueves en esta escena. Si Dios quiere. Así será. Señores, en breve tendremos a Alberto Medina en escena con el tema migratorio. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato.